Lo de la instalación de la planta de celulosa, que ahora hay intendentes que están proponiendo que sea en sus departamentos, los predios, la maquinaria. También se supo que Raúl Sendic va a estar viajando para conseguir la financiación de toda la infraestructura que se precisa. Emiratos o parte, Árabes. por lo menos, Emiratos Árabes. Para, sí, bueno, se para necesita ofrecer, tanta ¿no? plata. Para ofrecer. El presidente Vázquez también va a ir a Alemania, va a ir a Ayer España. la CAF ya anunció un préstamo de 80 millones de dólares Que se para necesitan carreteras. como 1.000 millones de dólares Claro. para Bueno, todo. hay que ir juntando a porque hay que poquito. arreglar el puerto, el ferrocarril. Carreteras, puentes. Claro, la clave es carretera y toda la parte ferrocarril, vial. O sea que se necesita muchísima plata. Pero bueno, esto se conoció la semana pasada, la noticia de la tercera planta de celulosa. También que los asambleístas de Gualeguaychú ya dijo que ellos van a protestar, aunque no esté cerca, dice que va a desembocar, entonces ya van a protestar también. Pero bueno, ¿cómo ve el proceso el expresidente que en su momento aprobó la instalación de la primera planta? Y estamos en móvil, en directo con el expresidente Jorge Valle. Gracias por recibirnos, Valle. Y antes que nada, ¿cómo se encuentra de salud luego de la operación? Bueno, me cambiaron la válvula aórtica. Vino un español con los médicos del sanatorio americano y en 45 minutos me cambió la válvula aórtica. Ajá. Así que es una barbaridad. O sea, tengo una válvula de 10 días. Una palabra capaz que puedo vivir molestando 20 años más. Una locura. No diga barbaridades a nosotros. Haré Mire lo que, posible. no, mire, Valle, que yo por lo conozco al portarme doctor mejor, Dieste, nada más, así pero- que si no... No, Dieste y Vázquez y Moya fueron los artífices de la cosa con otros médicos que intervinieron en anunciarme que efectivamente sí, había que cambiar la válvula. Y si no se cambiaba la válvula, nomás hacía un pequeño ajuste y se acabó. Así que estoy de válvula nueva. Muy bien. Estoy mucho Lo mejor que tenemos antes, por estrenando cierto. válvula. Y voy a decir mucho más disparate que antes. Madre mía. Claro, porque agarró fuerza ahora con la válvula nueva. Bueno, Valle, ¿cómo ve esta noticia? Y contentísimo, porque esta noticia es la consecuencia de la ley que envió el presidente Sanguinetti. Cuando yo era senador, creo que los miembros informantes en el Senado fuimos el senador Sumarán y yo. Fue una ley que habilitó que la gente plantara árboles. Ya había un emprendimiento, un societario entre la Shell y otros y españoles en toda esa zona. Me parece que la primera plantación de árboles en Río Negro se hizo en un lugar llamado El Molino Petizo, en campos que pertenecían a una zona donde había una estancia grande de la familia Romay. Ahí en El Molino Petizo fueron los primeros árboles que se plantaron. Y uno de los primeros encargados en plantar árboles fue José Villar, que fue más tarde ministro de Industrias en mi gobierno. Era la empresa española. La empresa española que fue la primera que empezó a plantar árboles y empezó a desarrollar al amparo de la ley que había enviado el doctor Sanguinetti como presidente al Parlamento, el crecimiento de la riqueza forestal. Más gente en el norte, sobre todo la primera plantación que desde el punto de vista privado la organizó un joven Otegui, José Miguel Otegui, un joven que falleció en un accidente de tránsito, lamentablemente, en un campo de la familia de Amboyarena, que tenía una plantación ya instalada, y la primera exportación de madera del Uruguay en volumen con ese destino se hizo desde Rivera. Doctor. Así que había también allí otro emprendimiento muy importante de Weyerhaeuser, y de un gran ciudadano uruguayo, una familia Valerio, que plantaba pinos. Era distinto, no eran eucaliptos, eran pinos los que plantaban en Finza y siguen plantando. Ahora, Valle, en este la riqueza caso... forestal del Uruguay empezó allí. En este caso, Valle, la empresa UPM pone algunas condiciones en materia, por ejemplo, infraestructura, carreteras, vías férreas, instalaciones portuarias, calado, para poder llevar adelante este emprendimiento. ¿Cómo ve el proceso y la reacción del gobierno que ahora salió a buscar financiamiento precisamente para avanzar? ¿Le tiene fe, tiene expectativa a este proceso que se pueda cumplir? Mire, el gobierno del doctor Vázquez, el primer gobierno del doctor Vázquez, no hizo absolutamente nada, ninguna inversión para mantener la estructura vial del Uruguay. Lo que pasa es que Cáceres dejó al país con una buena estructura vial y por tanto en el primer gobierno la cosa no se sintió mucho. Se empezó a hacer
más daño al régimen carretero, con posterioridad durante el gobierno del señor presidente Mujica. Y hay un deterioro muy grande en todo el país, no solamente para instalar una nueva industria papelera, sino también para abastecer debidamente en las carreteras del litoral y en otros lugares, por ejemplo, la carretera entre Cardona y Palmira es un desastre. Así que el dinero que hay que poner en carreteras es un dinero muy importante, muy fuerte. Creo que el país lo puede hacer, el país lo tiene que hacer. Y una empresa que va a hacer una inversión de 1.500 millones de dólares necesita que le lleguen los materiales, ¿no? ¿Verdad? No solamente la materia prima para transformarla en pulpa de papel, fundamentalmente los materiales para construir la empresa. No se sabe todavía cuál es el lugar que van a elegir. Les debo decir que cuando llegaron los finlandeses en aquel verano, yo les cedí el uso del avión, del helicóptero de la Presidencia de la República y traté de que se instalaran en Paso de los Toros. Porque Paso de los Toros le pedía a la materia prima venir en ferrocarril desde el norte e inclusive hay una liaison de Arévalo con la línea del Midland a la altura de Florida y que de Florida puede marchar la materia prima hacia Paso de los Toros. Me pareció que Paso de los Toros, por su ubicación central, por los recursos hídricos, por la instalación eléctrica adecuada, era el mejor lugar para instalar una empresa de esta naturaleza. Yo en ese momento no me di cuenta de que la empresa creía en el Tratado de Asunción. Creía que por el artículo 1 del Tratado de Asunción, si se instalaban del lado argentino, podían utilizar el corte de la masa forestal argentina o uruguaya. Artículo número 1 del Tratado de Asunción. Sí, la historia es otra. Cuando se instalaron de este lado, en la Argentina eso no se reconoció, así que nunca pudieron cortar del lado argentino para procesar del lado uruguayo. Y los líos que tuvimos, Tuvieron ¿no? dificultades enormes con la Argentina. Ajá, claro, bueno, los líos que tuvimos... Así que ahí, Valles, espero que ahora sea diferente. ahí, a partir de los líos con Argentina, como que el sistema político en su conjunto se encolumnó, el PIT-CNT también. Hoy el PIT-CNT ve esta noticia como positiva, también lo hace la mayoría del sistema político, salvo de repente Unidad Popular o algunos ambientalistas. ¿Cómo ve eso? ¿Qué recuerda de lo que decía el PIT-CNT en su gobierno cuando usted quería instalar la planta de celulosa? Bueno, lo que decía Tabaré Vázquez cuando era candidato frente a usted. Hubo una conversación notoria entre el gobierno argentino de entonces y el candidato del Uruguay, en donde el gobierno argentino estaba absolutamente convencido cuando llegara el presidente de la República representando al Frente Amplio se iba a suspender la construcción de la fábrica. Y yo recuerdo que en la primera conversación con el doctor Vázquez, él me dijo que había recibido una información nueva de técnicos vascos, me parece que me dijo, que creían que la obra no hacía daño y que por tanto se debía continuar con la obra. Naturalmente, para Kirchner eso fue un resultado muy negativo de acuerdos que entendían que estaban consolidados y que habían determinado de una manera bastante conocida un apoyo muy fuerte desde el lado argentino en el acto eleccionario que lo llevó al señor presidente Vázquez a tener la primera presidencia en la elección del 2004. Por tanto, ahí se rompió la unión posible, se rompió la familia ideológica tal como la conocimos de boca del presidente Mujica. Y eso no funcionó, al punto que se supo que en algún momento de su presidencia el presidente Vázquez hizo una cosa bien hecha. Habló con personas muy importantes del gobierno norteamericano para decir que la relación con la Argentina no era nada fácil y que en ese puente podía pasar cualquier cosa, como efectivamente ha pasado cualquier cosa. Entonces, irracional. La posición del gobierno argentino no era tan irracional a los Gualeguaychú, porque había habido un acuerdo que se rompió de parte de Vázquez. No es un problema de racionalidad, porque tampoco había una causa que determinara que no se podía instalar en la Argentina una planta de celulosa. No, claro. Porque el gobierno de Entre Ríos
había inclusive votado una ley provincial similar a la ley que había votado el Parlamento argentino, que a su vez a la ley que con anterioridad se había votado en el Parlamento uruguayo. ¿Y Jorge? Así que en Entre Ríos había una expectativa de que se iba a hacer una planta en Entre Ríos. Claro, y por Lo eso que había también... era un disgusto de que se hiciera acá y no se hiciera en la Argentina. Sí. Nada. Bueno, ante la noticia de la tercera ya aparecieron los simpáticos asambleístas de Gualeguaychú diciendo que obviamente estaban en contra, pidiendo ya incluso el gobierno Bueno, que... pero eso me parece que ya no tiene importancia No importa. ninguna. Pero ¿qué debería hacer a su juicio el gobierno uruguayo? Ya no con tiene esto? importancia ninguna. ¿Perdón? ¿Qué, a su juicio, qué debería hacer el gobierno uruguayo ante este pedido de los asambleístas y también de, bueno, el embajador que dijo que deberían informar por un tema de... Que es de buenos vecinos, Buena vecindad. dijo De buena el vecindad, embajador ahí va. Montenegro, avisarle ¿Corresponde? a Argentina. Mire, yo creo que la República Argentina jamás nos ha informado de ninguna cosa que se vaya a construir, hacer o dejar de hacer en el litoral argentino. Me parece que si hay que informar, se informa, no hay ningún problema. Pero tengo la impresión de que estamos en una condición absolutamente diferente en esta oportunidad, porque cuando usted hace algo sobre el río Uruguay, ahí sí hay una legislación, ¿no? Ajá. Hay un tratado del río Uruguay que se hizo en el gobierno del Partido Nacional con el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, que era Martínez Moreno, que yo fui el informante del lado del Partido Colorado y el diputado Paisé Reyes fue el informante del lado del Partido Nacional. Hay un tratado. Sobre ese tratado, antes que se hiciera definitivamente el tratado, bajo el gobierno de mi padre, se hizo los primeros pasos para construir la represa de Salto Grande, lo cual significa que había un condominio sobre el río Uruguay, pero sobre lo que pueda pasar sobre el río Negro en Paso de los Toros no hay ningún condominio. Bastante lejos está, ¿no? ¿Hubiera preferido cuando fue presidente tener de vecino a Macri que los que le tocaron, de la Rúa, Duhalde y después Kirchner? Bueno, yo creo que con el señor presidente de la Rúa y con el presidente Duhalde, el Uruguay tuvo una muy buena relación. Creo que la situación con Macri tenía una diferencia. Macri es un hombre mucho más abierto, tiene otra idea económica, entiende que la economía social es una economía social de mercado, no es una economía social de Estado. No era ese el momento de América y del mundo para establecer una economía social de Estado. Había que hacer una economía social de mercado porque el mercado nos habilitaba a eso. Así que con Macri, sin ninguna duda, hubiera sido más fácil. Pero de cualquier manera, con De la Rúa y con Duhalde no tuvimos problemas en el Uruguay. Bien. Otra pregunta que suena bastante como reclamo de la gente, querido Jorge, es por qué este tipo de inversiones tan grandes se le tiene que exonerar impuestos y mucha gente dice, pero yo que tengo una pyme, un kiosquito, a mí no me perdonan uno. Bueno, hay alguna razón importante. Cuando usted trata con una empresa que va a invertir 1.500 millones de dólares en una fábrica, cuando la fábrica es de una materia prima que en el mercado global en buena medida la controlan y la manejan productores del norte europeo, en este caso algún chileno también. Sí. Usted tiene que tener alguna ventaja para ofrecer para que se instalen en su país Y no en otro lado. y no se instalen en otro país. Porque si usted está dispuesto a respetar el Tratado de Asunción, usted puede instalar una fábrica en Entre Ríos, en cualquier lugar de Entre Ríos, cortar los árboles en el Uruguay y procesarlos en Entre Ríos. Porque eso es lo que dice el artículo 1 del Tratado de Asunción. Lo que pasó fue que para la República Argentina, para el gobierno de aquella época, el Tratado primero servía para todo, pero para los árboles no. Y por tanto, nunca las empresas que se instalaron del lado uruguayo pudieron utilizar el Tratado de Asunción para importar madera cerrada de la Argentina y procesarla industrialmente en el Uruguay. Doctor, O sea Doctor, disculpe. Eso es importante, ¿no? Antes de cerrar, antes de dejarlo, quería preguntarle sobre la situación con el petróleo. Usted participó en aquellas reuniones con el presidente Vázquez, todavía no están los informes finales.
¿Qué expectativa tiene? ¿Ha recibido alguna información de cómo avanza? No, y parece ese que tema? tiene razón Valle, que había dicho que Claro, ojalá no haya, y usted parece decía, que no haya. ojalá no haya. Son no oficiales, ¿no? Sí. Mire, yo la única información que tengo es que tengo un conocido que tenía un contrato con un automóvil bueno para transportar a los funcionarios de Total de un lugar a otro. Ajá. Y le suspendieron el contrato porque ya no se precisa transportar más a nadie. Por Se tanto, fueron. si no se precisa transportar a nadie es porque la gente que estaba siendo transportada se fue. Y si la gente se fue es porque el petróleo por ahí no aparece. Muy bien, expresidente Jorge Valle, muchísimas gracias por recibirnos hoy. Gracias a ustedes. Hasta luego. buena Y jornada. siga con cuidado, que no se confíe tampoco en la válvula nueva. Bueno, veo que usted es un hombre optimista. Yo como tengo 88 años y medio. Por eso, con cuidado. Tengo más certeza que usted. Lo que Bien quisiera metida. hacerle a usted una buena recomendación. A De ver. aquí a los 88, si vive hasta esa edad, revísese la válvula. No va a llegar. Y no hágase un llega. ajuste. ¿Por qué? Porque con lo que fumás no Hágase un llega. ajuste que es buenísimo. Gracias, Valle. Fíjese qué ventaja tengo. Con 88 y medio recién estoy empezando. Claro. Ojalá lleguemos todos así hasta los 88 y medio. No, usted no va a llegar nunca porque las mujeres no tienen edad. ¿No? Gracias, Valle. Hasta luego. Buena jornada. Hasta pronto, hasta pronto. Chao, chao. Bueno.